Hola, somos Paula Muñoz y Paula Belda. Les vamos a explicar los músculos del glúteo y del muslo. Para empezar, os vamos a explicar los músculos glúteos. Los músculos glúteos están conformados por 8 músculos, que son el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor, el piriforme, el cuadrado femoral, el obturador interno y los gemelos superior e inferior. El glúteo mayor es el músculo más superficial y prominente de la región glútea. Destaca por su gran tamaño y volumen. En cuanto a su forma, es plano y cuadrilátero, y está situado en la región glútea en la parte posterior y superior de la pelvis, cubriendo gran parte de los músculos más profundos de la zona. Superiormente se encuentra en contacto con la cresta ilíaca, como veis en la foto de la izquierda, e inferiormente hasta la tuberosidad glútea del fémur, que lo veréis en otra foto. Esta morfología lo que hace es otorgarle gran fuerza y estabilidad a la pelvis. Los puntos desde donde el músculo se fija al esqueleto se les llama origen. El glúteo mayor tiene varios, empezando por el área del hueso ilíaco, detrás de la línea glútea posterior del ilíaco, que está señalada en la imagen con una flecha. También en el sacro posterior e inferior, que se ve en la imagen perfectamente. En el coxis lateral, también señalado. En el ligamento sacrotuberoso. En la cubierta facial del glúteo medio. Y también la fascia toracolumbar, que esta es una estructura con 3 capas que contiene los músculos paravertebrales. En cuanto a su inserción, las fibras del glúteo mayor se unen distalmente a la banda iliotibial, señalada en la foto de arriba con una flecha roja, y a la tuberosidad glútea del fémur, marcada con una línea azul en la foto de abajo. Está inervado por el nervio glúteo inferior de las raíces nerviosas L5, S1 y S2, y en las fotos en diferentes planos lo veréis pintado de rosa. La vascularización del glúteo mayor está a cargo principalmente de las siguientes arterias: la arteria glútea superior, que irriga la parte superior del músculo, la arteria glútea inferior, que irriga la parte inferior, y las ramas perforantes de la arteria femoral profunda, que contribuyen a la irrigación complementaria. En la foto las he marcado para que sepáis más o menos dónde están. El glúteo mayor tiene varias funciones claves relacionadas con la movilidad y la estabilidad. Algunas de ellas son la extensión de cadera, que es su principal función, especialmente durante las actividades como caminar cuesta arriba, levantarse de una silla o subir escaleras. Otra es la rotación externa de la cadera, la abducción del músculo, la aducción, y este músculo es fundamental para actividades que se requieren fuerza y potencia en la región glútea. Se cree que este músculo es el responsable de que tengamos una postura erguida, ya que mantiene la pelvis en posición vertical. El glúteo medio tiene forma de abanico y se encuentra entre el glúteo menor y el glúteo mayor. Se localiza en la cara glútea externa del hueso ilíaco. El glúteo menor es un músculo grueso, aplanado y triangular, situado sobre la parte inferior de la cara glútea del ilion y la cara superior de la articulación de la cadera. De los 3 músculos glúteos, este es el más pequeño y más profundo. Se encuentra casi cubierto por el glúteo medio. El glúteo medio y el glúteo menor se originan en la misma zona, en la superficie glútea del ilion, desde la línea glútea anterior hasta la línea glútea inferior, como se ve marcado en la imagen. En cuanto a la inserción, el glúteo medio se inserta en la cara lateral del trocánter mayor del fémur, señalado con una flecha roja, y en el glúteo menor, las fibras musculares convergen inferiormente en un tendón que se inserta en la cara anterior del trocánter mayor del fémur, que está señalado en un círculo. El glúteo medio y el glúteo menor están inervados por el nervio glúteo superior. Como se ve en la primera foto, de las fibras provenientes de L4, L5 y S1 forman el nervio, que se ve en color rosa. Después pasa por la escotadura ciática, como se ve en la segunda foto, y llegará hasta el músculo glúteo menor y medio para inervarlo. E igual que están inervados por el mismo nervio, también están irrigados por la misma arteria, que es la arteria glútea superior y irriga la parte superior del músculo. Y finalmente, en cuanto a su función, abducen, se ve en la foto de la izquierda, y rotan medialmente el músculo a nivel de la cadera, como se ve en la foto de la derecha. Y aparte también estabilizan la pelvis sobre el miembro en apoyo. Ahora vamos a explicar el músculo piriforme, empezando por su morfología. Es un músculo plano, con forma piramidal y se encuentra en la región glútea profunda, concretamente en la pelvis. Este músculo se origina en la cara anterior del sacro, entre los agujeros sacros correspondientes a las vértebras S2, S3 y S4, como podéis ver en la foto de arriba, y en el ligamento sacrotuberoso, en la foto de abajo. Y se inserta en el vértice del trocánter mayor del fémur. Está inervado por el nervio del músculo piriforme, que lo veréis en la imagen en blanco,
y sus raíces son la L5, la L2 y la S2. Y en cuanto a la vascularización, está irrigado por 3 arterias. La arteria glútea superior, que proporciona ramas musculares que irrigan la porción superior del músculo, la arteria glútea inferior, que aporta sangre a la parte inferior del piriforme, y la arteria pudente interna, que contribuye con ramas menores a la irrigación del músculo. Ahora vamos a hablar del músculo obturador interno. Es un músculo plano, con forma piramidal en su origen, y se estrecha progresivamente hacia un tendón que lo hace parecer más alargado, como veréis en la foto de la derecha. Este está ubicado en la región glútea profunda. Se origina en la cara interna de la pared anterolateral de la cavidad de la pelvis menor y se inserta en la cara medial del trocánter mayor del fémur, como está señalado con la flecha. Lo inerva el nervio del obturador interno, que está en la foto de color naranja, y nace de las raíces nerviosas de L5, S1 y S2. Está vascularizado por ramas anteriores que provienen de la arteria ilíaca interna. Y las arterias son la arteria obturatriz, que irriga la parte proximal del músculo en su origen, la arteria glútea inferior, que proporciona ramas que irrigan la porción más distal del músculo y su tendón, y la arteria pudente interna, que aporta ramas menores que contribuyen a la vascularización en el trayecto del músculo y su paso por la escotadura ciática menor. Ahora vamos a hablar de los músculos gemelo superior e inferior. Son 2 músculos pequeños, planos y alargados, con forma rectangular. Ambos están relacionados con el obturador interno, formando un conjunto funcional. Por tanto, también se encuentran en la región glútea profunda. El gemelo superior se origina en la cara lateral de la espina ciática, que os la he marcado con la flecha roja más corta para que sepáis dónde está. El gemelo inferior se origina en la parte superior de la tuberosidad isquiática, que también os la he marcado con una flecha amarilla, que es la más cortita. Y en cuanto a la inserción, estos dos se insertan en la cara medial del trocánter mayor del fémur, marcado con una flecha roja. En cuanto a la inervación, el gemelo superior está inervado por el nervio del obturador interno, que lo veréis de color naranja en la foto. En cambio, el gemelo inferior está inervado por el nervio del cuadrado femoral, que lo veréis en rosa en la foto. El gemelo superior está vascularizado principalmente por 2 arterias, la arteria glútea inferior, que proporciona la mayor parte del aporte sanguíneo, y la arteria pudente inferior, que aporta ramas menores. El gemelo inferior también está irrigado por la arteria glútea inferior, al igual que en el superior, pero también por la arteria circunfleja femoral medial. Los últimos 3 músculos que hemos explicado anteriormente, el piriforme, el obturador interno y el gemelo superior e inferior, están relacionados en cuanto a funciones. Y sus funciones son rotar lateralmente, como se ve en el vídeo, la abducción, como se ve seguidamente, pero también la extensión y la estabilización. Y finalmente, para terminar con los músculos glúteos, vamos a hablar del cuadrado femoral. Tiene forma rectangular y plana, con bordes bien definidos y se encuentra en la región glútea profunda. Se origina en la cara externa del isquion, que os la he marcado con una flecha amarilla, en la tuberosidad isquiática, detrás del agujero obturador, y se inserta en la línea intertrocanteria posterior del trocánter mayor del fémur, que está marcado en azul oscuro. Está inervado por el nervio cuadrado femoral, que se origina en las ramas anteriores de los nervios raquídeos lumbares, L4 y L5, y del nervio raquídeo sacro S1. Está vascularizado por 3 arterias, la arteria glútea inferior, que es la rama de la arteria ilíaca interna que proporciona el principal suministro, por la arteria circunfleja femoral medial y lateral, que son ramas de la arteria femoral profunda que contribuyen a la irrigación también, y la obturatriz, que también es rama de la arteria ilíaca interna y participa parcialmente en la vascularización. Y por último, su función, que es la de la rotación lateral a nivel de la cadera, como podéis observar en el vídeo. Ahora vamos a empezar a explicar los músculos anteriores del muslo. Los músculos anteriores del muslo son 3: el tensor de la fascia lata, el sartorio y el cuádriceps femoral. Y el cuádriceps femoral está compuesto por 4 músculos: el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Para empezar, vamos a hablar del tensor de la fascia lata. Este es un músculo pequeño, alargado y con forma triangular. Es estrecho en su origen y se ensancha a medida que desciende para fusionarse con el tracto iliotibial, que este es un engrosamiento de la fascia lata, que el tracto iliotibial os lo he marcado con una flecha roja. Se encuentra en la parte lateral y anterior del muslo, justo por debajo de la cadera. Se origina en la espina ilíaca anterosuperior y en la parte anterior de la cresta ilíaca. Luego desciende y recorre la zona lateral del muslo hasta llegar al tracto iliotibial, que este actúa como una aponeurosis, por lo que el músculo se inserta en el cóndilo lateral de la tibia, como veis en la foto. Está inervado por el nervio glúteo superior, que se origina en las raíces nerviosas L4, L5 y S1.
y vascularizado por la arteria glútea superior, que es una rama de la arteria ilíaca interna que proporciona el principal aporte sanguíneo al músculo, y por la arteria circunfleja femoral lateral, que es una rama de la arteria femoral profunda que contribuye a la vascularización complementaria. Sus funciones son estabilizar la rodilla y la cadera, la abducción y flexionar la cadera y la rodilla. Ahora pasamos a explicar el músculo sartorio. Este es un músculo biarticular ya que atraviesa la articulación de la cadera, pero también atraviesa la de la rodilla, que os lo he marcado en un círculo verde. Está situado en la región anterior del muslo y es el más superficial, el delgado, largo y con forma de cinta o banda. Se origina en la espina ilíaca anterosuperior y corre en espiral hacia la rodilla, insertándose en la parte superior de la cara medial de la tibia. Está inervado por el nervio femoral, que se deriva de las raíces nerviosas L2, L3 y L4, y en la imagen veréis el nervio de color amarillo. Está vascularizado principalmente por tres arterias: la arteria femoral, que es su principal fuente de vascularización, la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria descendente de la rodilla. Y finalmente, su función, que es la rotación lateral del muslo a nivel de la cadera, como estaréis viendo en el vídeo, la abducción y la flexión de la articulación de la rodilla. Ahora vamos a explicar el cuádriceps femoral, que es el grupo de músculos más importante que mueve la articulación de la rodilla, y como bien dice el nombre, está formado por 4 músculos que antes he nombrado. Primero vamos a empezar a explicar el recto femoral. Es un músculo largo, fusiforme y voluminoso con forma cilíndrica en su parte proximal y aplanada en su porción distal. Se encuentra en la parte anterior del muslo formando la capa más superficial del cuádriceps femoral. Se origina en la espina ilíaca anteroinferior y en el borde superior del acetábulo, como indican las flechas. El vasto lateral es un músculo ancho, grueso y plano, con forma de abanico. Es el más voluminoso de los 4 músculos que forman el cuádriceps femoral. Se origina en el labio lateral de la línea áspera, que os lo he marcado en la foto de la izquierda, y en la cara anterior del trocánter mayor, que os lo he marcado en la foto derecha. El vasto medial es un músculo grueso de forma ovalada y ligeramente alargado que se ensancha hacia su parte distal. Se origina en el trocánter menor del fémur, que os lo he señalado con la flecha roja, que es más larga, y en el labio medial de la línea áspera, con la flecha más cortita. Y el vasto intermedio es un músculo ancho, aplanado y fusiforme con forma de lámina. Es el más profundo de los 4 músculos del cuádriceps. Y se origina en la cara anterior y lateral del cuerpo del fémur. Ya conociendo los músculos del cuádriceps y su origen, ahora vamos a ver dónde se insertan. Esos 4 músculos, desde el origen de cada uno, se dirigen hacia abajo para formar un solo tendón, como veis en el vídeo, el tendón del cuádriceps, que se insertará en la base de la rótula, mediante el ligamento rotuliano, que este se insertará finalmente en la tuberosidad de la tibia. La inervación del cuádriceps la lleva a cabo el nervio femoral, con las raíces nerviosas L2, L3 y L4. Veréis en la foto el nervio en color amarillo. Y está irrigado principalmente por la arteria femoral profunda, la arteria circunfleja femoral lateral, la arteria femoral y la arteria glútea inferior, que os la he marcado con flechas azules. Y finalmente vamos a hablar de la función del cuádriceps. Y como veréis en el vídeo, tiene la función de extender la pierna a nivel de la rodilla. Ahora vamos a hablar de los músculos mediales del muslo. Los músculos mediales del muslo son el pectineo, el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, el grácil y el obturador externo. El músculo pectineo es un músculo plano y cuadrangular situado en la región medial del muslo, como se ve en la imagen de la derecha. El músculo pectineo se origina en la cresta pectinea, en la rama superior del pubis, y se inserta por debajo del trocánter menor, en la línea pectínea del fémur. El grácil es un músculo largo y delgado que recorre la cara medial del muslo, como se ve en la imagen de la derecha. El grácil se origina en el cuerpo y rama inferior del pubis, como está señalado en la imagen, y se inserta en la parte superior de la cara medial de la tibia, formando la pata de ganso junto con los músculos satorio y semitendinoso. El aductor mayor es un músculo grande y triangular que cubre gran parte de la región medial del muslo. Es el músculo más fuerte en cuanto a la función aductora, también es el más grande y el más posterior de los 3 aductores. Está dividido en 2 porciones, la porción aductora y la porción extensora, también conocida como porción isquiotibial. La porción aductora tiene su origen en la rama isquiopúbica y cuerpo del pubis, y la porción extensora tiene su origen en la tuberosidad isquiática, como está señalado en la imagen.
La porción aductora se inserta en la línea áspera del fémur y la porción extensora en el tubérculo del aductor en la parte superior del cóndilo interno del fémur. El aductor corto es un músculo corto y triangular situado delante del aductor mayor y profundo al aductor largo. El aductor corto tiene su origen en la cara y rama inferior del pubis y se inserta en la línea pectínea y porción proximal de la línea áspera del fémur. Delante del aductor menor se sitúa el aductor largo. Este es un músculo plano y triangular situado medialmente en el muslo. Se origina en el cuerpo del pubis, como está señalado en la imagen, y se inserta en el tercio medio de la línea áspera del fémur. Y el último músculo dentro de este grupo es el obturador externo. Este es un músculo plano y triangular, localizado profundamente en la región pélvica. Se origina en la membrana obturatriz y bordes del foramen obturador, y se inserta en la fosa trocantérica del fémur. La inervación principal de los músculos mediales del muslo proviene del nervio obturador, con excepción del pectineo y la porción extensora del aductor mayor, que veremos a continuación. El nervio obturador es una rama del plexo lumbar que inerva los músculos aductores del muslo y proporciona sensibilidad a la parte medial del muslo. Es esencial para la función motora y sensitiva en la región medial del muslo. El músculo pectíneo es inervado principalmente por el nervio femoral. En algunos casos también puede recibir inervación adicional del nervio obturador. La porción extensora del músculo aductor mayor, que se encuentra más hacia la parte posterior, está inervada por el nervio tibial, una rama del nervio ciático. En cuanto a la vascularización, la arteria femoral profunda y sus ramas perforantes son las principales responsables de la irrigación de los músculos mediales del muslo. La arteria obturatriz complementa la irrigación en varios de estos músculos, especialmente los más profundos como el obturador externo. En cuanto a las funciones, estos músculos, además de ocasionar la aducción del fémur, también lo flexionan. En el primer vídeo se puede ver cómo se flexiona la cadera. Además, participan en la rotación interna de la cadera los tres aductores, como se ve en el segundo vídeo. Hay que tener en cuenta con los aductores la inversión del componente de flexión, es decir, que a partir de ciertos grados de flexión de la cadera, los aductores, en vez de flexionar, la extienden, como vemos en el último vídeo. Las patologías comunes de los músculos mediales del muslo incluyen distensiones musculares, causadas por estiramientos o contracciones bruscas, y la tendinitis de los aductores, producto de uso excesivo o inflamación de los tendones. También son frecuentes los desgarros musculares, que implican ruptura parcial o total de las fibras musculares, y las lesiones de la pata de ganso, que afectan la intersección común de los músculos satorio, grácil y semitendinoso, generando dolor en la parte interna de la rodilla. Por último, las contracciones musculares se presentan como endurecimientos dolorosos debido a sobrecarga o falta de estiramiento adecuado. Para prevenir estas patologías es necesario realizar ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad, tener calentamiento adecuado, realizar técnicas correctas en deportes y tener un descanso adecuado. Por último, vamos a hablar de los músculos posteriores del muslo. Los músculos posteriores del muslo son el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Vamos a empezar viendo el más interno, el músculo semimembranoso. Es un músculo ancho y plano localizado en la parte medial y posterior del muslo, como se puede ver en la imagen de la derecha. Tiene su origen en la cara posterior del isquion, en la tuberosidad isquiática. Baja por el lado interno del muslo hasta insertarse en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. En cuanto al músculo semitendinoso, es un músculo largo y fusiforme, situado en la parte posterior del muslo, como se ve en la imagen de la derecha. Se origina en la cara posterior del isquion, en la tuberosidad isquiática, como el semimembranoso, y se inserta en la cara medial de la parte superior de la tibia, en lo que se denomina pata de ganso, junto al satorio y al grácil. En cuanto al bíceps femoral, se llama así porque tiene dos cabezas, una larga y una corta. Es un músculo largo situado en la parte lateral posterior del muslo, como se puede ver en la imagen de la derecha. La cabeza larga se origina en la tuberosidad isquiática y la cabeza corta en la línea áspera y línea supracondilea lateral del fémur. Las dos cabezas se insertan mediante un tendón común en la cabeza del peroné. Los músculos posteriores del muslo están principalmente inervados por el nervio ciático. Este nervio se divide en dos ramas principales: la rama tibial del nervio ciático, que inerva los músculos semimembranoso, semitendinoso y la porción larga del bíceps femoral, y la rama peronea común del nervio ciático, que inerva la porción corta del bíceps femoral. La vascularización de los músculos posteriores del muslo proviene principalmente de la arteria femoral profunda,
que emite ramas como la arteria perforante para irrigar estos músculos. Las arterias perforantes pasan a través de los músculos aductores y llegan a la región posterior del muslo, proporcionando sangre a estos músculos. En cuanto a las funciones de los músculos posteriores, estos flexionan la rodilla y extienden la cadera, como se ve en el primer vídeo. Además, la cabeza larga del bíceps femoral produce una rotación externa de la cadera, como se ve en el segundo vídeo. Las dos cabezas del bíceps femoral intervienen en la rotación externa de la rodilla, como se ve en el tercer vídeo. Y también producen la retroversión de la pelvis, como se ve en el último vídeo. En cuanto a las patologías comunes de los músculos posteriores del muslo, vemos que son prácticamente las mismas que las de los músculos mediales, es decir, desgarros, tendinopatías, contracturas, síndrome de la pata de ganso, por lo que es importante el buen calentamiento, estiramientos y descanso. Y esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención y esperamos que hayáis aprendido más acerca de los músculos del glúteo y del muslo.